We live in a bilingual world. Bilingüe. Una iglesia bilingüe. And we are Y multicultural here. somos multiculturales aquí. Some Anglo churches, Algunas iglesias they anglo-sajonas, say they're ellos multicultural dicen que son multiculturales because they got white people porque tienen a los anglosajones and African Americans. y tienen afroamericanos. That's just two Esos cultures. son solo dos culturas. Here in this church, Aquí en la iglesia we got over 14. tenemos más de 14. I mean, a lot of us are Latinos, La mayoría somos latinos, but just because we're Latinos doesn't mean we're from the same country. pero porque somos latinos no significa And que somos del mismo we país. are different. Y somos diferentes. There's over 14 ethnicities Hay más represented de here. 14 etnicidades representadas aquí. Man, and if we're not careful, Y si no somos cuidadosos, our differences can be divisive. nuestras diferencias pueden causar división. And so how do we navigate through a church like that? Entonces, ¿cómo navegar en una iglesia así? How can we accomplish the work of God ¿Cómo in poder a alcanzar place like el that? trabajo de Dios en una iglesia así? How can we have God-honoring relationships ¿Cómo podemos tener relaciones que honran a Dios when we have so many things that can pull us apart? cuando hay tantas cosas que nos pueden separar? Well, I want to confront those things Bueno, yo today. quiero confrontar esas cosas hoy. I want to look at only one verse today, Quiero mirar tan solo un versículo hoy. 1 Corinthians 1:10. Primera de Corintios 1:10. 1 Corinthians 1:10. Primera de Corintios 1:10. There the Apostle Paul wrote this. Allí el apóstol Pablo escribe lo siguiente. I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and same judgment. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y un mismo propósito. Now, if we could keep that verse up there for a couple of minutes, that'd be great. Si podemos mantener ese versículo ahí por unos minutos Because I sería want to break it maravilloso, down a little bit for you. porque quisiera desmenuzarlo para ustedes. Look, in the church of Corinth, En la iglesia de Corinto there were many schisms, habían muchos cismas, many divisions. muchas divisiones. Some had to do with how much money people made. Algunas de ellas tenían que ver con cuánto dinero la gente ganaba. Some were racial. Algunas eran raciales, Some were cultural. otras culturales. And so the Apostle Paul is Entonces, dealing with that division here in this verse. El apóstol Pablo está lidiando con esa división aquí en este And he versículo. tells the church of Corinth this. Y él le dice a la iglesia de Corinto lo siguiente. Man, I beg you, please. Les I pido, beg you. les suplico, I appeal to you, brothers and les sisters, suplico, hermanos y hermanas, by the name of our Lord Jesus en Christ, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, can we all agree? que vivamos en armonía, He says, can we all agree? que todos estemos en armonía. Now, the Apostle Paul wrote this in Greek. Ahora el apóstol Pablo escribió esto en griego. And the word Y agree la palabra armonía o estar en acuerdo actually means to speak the same thing. quiere decir o significa hablar la misma cosa. So Paul is saying this to the Corinthians. Entonces Pablo le está diciendo eso a los de Corinto. Please, Por in the favor, name of our Lord En Jesus el Christ, nombre de nuestro Señor Jesucristo, can we all speak the same thing? ¿por qué no hablamos la misma cosa todos? We need to talk the same thing. Tenemos que hablar lo mismo. Now, that's a challenge for us because we're a bilingual church, isn't Ahora it? ese es un desafío para nosotros porque somos una iglesia bilingüe. And then the Apostle Paul says, Y luego el let's apóstol speak Pablo the same dice, thing. Hablemos lo mismo Let there be no y que divisions no among you. haya divisiones entre ustedes. Now, the Greek word for divisions Ahora, there la palabra griega para divisiones is the word schism. es la palabra cisma. Now, the word schism Ahora, la palabra cisma means to rip significa romper or to tear, o to rend, to reventar, cut, cortar, to snip it, de hacer una cortadura, to tear apart. de separar.
And so Paul is saying, Entonces Pablo está diciendo, let's all talk the same language hablemos todos el mismo lenguaje and let's not rip us y no apart. nos rompamos, no nos separemos. And then he says this, Y luego él dice lo siguiente, but be united. sino manténganse unidos. Now the Greek word for united La palabra griega para unidos is katartizo. es catartizo. It's where we get our English word for categorizing. Es de donde sacamos nuestra palabra en español para catarizar. It's actually a medical term Es una terminología médica used to put broken bones back together. para poner huesos que se han roto juntos. And so this is what the Apostle Paul is saying. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo está Oh, please, diciendo. I beg you. I Oh, beg por you. favor, les suplico. In the name of our Lord En Jesus el Christ. nombre de nuestro Señor Jesucristo. Can we all speak the same ¿Por qué thing? no hablamos la misma cosa todos? Let there be no schisms, Que no haya ninguna cisma, but can we fit together? sino que podamos encajar juntos. Can we come together? Que lleguemos a ser Que- unos, juntos. Can we be united? Seamos unánimos. Now, the Apostle Paul El apóstol Pablo is not telling us no nos está diciendo to be the same people. que seamos la misma gente. He's not seeking uniformity. Él no está buscando uniformidad. He's seeking Él unity. está buscando unidad. He is seeking community in Él diversity. está buscando comunidad en la diversidad. In Paul's mindset, En la mente de Pablo, we can speak the same language nosotros podemos hablar el mismo and we lenguaje can be y united podemos estar unidos in en Christ. Cristo. That's a good spot to say amen right Ese there. fue un buen lugar para decir amén. So, our goal, our Entonces, challenge for us, nuestro objetivo, el desafío para nosotros, especially here at Faro Church, especialmente aquí en la iglesia Faro, is to deal with those things that tear us apart, es lidiar con esas cosas que nos pueden romper y separar, with the schisms con los cismas that can be brought about que pueden surgir in our en relationships. nuestras relaciones. And so I want to identify 4 of them for Entonces you quiero identificar 4 de ellos as they are specific to our church. de la manera en que ellos son específicos a nuestra iglesia. And I mean, this message can only be preached in a few churches. This is very specific to us. Este mensaje se puede predicar en solo unas cuantas iglesias. Es específico para Faro. I'm identifying 4 things Estoy identificando 4 that I've been cosas able to see through my personal que experience yo he growing podido up ver a través de mi experiencia personal al crecer, that can divide a church like us, que puede dividir una iglesia como la de nosotros, that can rip us apart. que nos puede separar. Look, here's the first one. La primera, The language schism. el cisma del lenguaje. The language schism. El cisma del lenguaje. Now here at Faro Church, Aquí en la iglesia Faro, this is perhaps the most evident. probablemente es lo más evidente. Our community Nuestra is comunidad made out of people who speak Spanish and English. se compone de gente que habla inglés y español. And then some of us are bilingual. Y algunos de nosotros somos bilingües. And here's the challenge. Y aquí está el desafío. Language is a fundamental tool of communication. El lenguaje es la herramienta fundamental para la comunicación. How will we ever accomplish anything if we don't speak the same language? ¿Cómo vamos a poder alcanzar algo si no hablamos el mismo lenguaje? I mean, do you remember the Tower of Babel? ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? It's in Genesis chapter Se 11. encuentra en Génesis capítulo 11. At that point in human En history, ese momento de la historia humana, every human being todo ser humano spoke the same language hablaba el mismo lenguaje and used the same y words. usaba las mismas palabras. But they wanted to get rid of God. Pero ellos querían deshacerse de And Dios. so they said, let us build a tower to Entonces heaven ellos dijeron, edifiquemos una torre que llegue hasta el cielo and let us make a name for y ourselves. hagamos un nombre para sí mismos. But then the Bible says Pero la Biblia dice that God saw que this Dios vio esto and he said, y él dijo, man, these people, este pueblo, listen, these escucha, people, este pueblo they are one people. es uno solo. They have one language. Tienen un solo lenguaje. And he says, God said, Y Dios dijo,
Dios This dijo, is only the beginning of what they can accomplish. y eso es tan solo el inicio de lo que ellos pueden alcanzar. And if they speak the same Y language, si hablan el mismo lenguaje, and if they are one y people, si son un solo pueblo, they will accomplish anything that they put their mind to do. ellos pueden lograr cualquier cosa que pongan su mente en hacer. That's scary. Eso es miedoso, Because that's God Himself saying, porque ese es el mismo Dios diciendo, if humans si los humanos can learn to communicate and pueden have the same language, aprender a comunicarse y hablar el mismo lenguaje, they can accomplish ellos anything. pueden alcanzar cualquier cosa. And so God had to intervene. Entonces Dios tuvo que intervenir, Because in this case, porque en este caso they were doing it for the wrong ellos lo purposes. estaban haciendo para propósitos equivocados. They were uniting Se estaban uniendo with the purpose of getting rid of God. con el propósito de deshacerse de Dios. And so God had to curse that. Y así que Dios tuvo que maldecir eso. And we all know what Y happened. todos nosotros sabemos lo que The ocurrió. Lord confused their El language Señor confundió su lenguaje so that people could not para understand que each la other. gente no se pudiera entender entre sí. And the result was Y el resultado fue that they could not accomplish what they wanted to do. que ellos no pudieron alcanzar lo que ellos querían hacer. And then that city became known as Babel, Y esa ciudad llegó a ser conocida como Babel, meaning confusion. que significa confusión. Now that's a negative situation Ahora, esa es una situación negativa that teaches us a positive truth. que nos enseña una verdad positiva. That even though we speak two languages, Que aunque hablamos dos lenguajes, if we learn to communicate si with one another, aprendemos a comunicarnos entre sí, we can accomplish podemos anything. alcanzar cualquier cosa. Look, the Bible is awesome. Mire, la Biblia es maravillosa. What was broken at the Tower of Babel Lo que fue roto o quebrantado en la Torre de Babel was fixed on the day of se Pentecost. arregló en el día de Pentecostés. What was broken at the Tower of Babel Lo que se rompió en la Torre de Babel was fixed at the day of Pentecost. se arregló en el día de Pentecostés. You remember the day of ¿Se Pentecost? acuerdan el día de Pentecostés? Where the disciples were gathered together praying, Cuando los discípulos se unieron a and orar, the Holy Spirit came down with el power, Espíritu Santo vino con gran poder and the disciples began to speak in different y los languages. discípulos empezaron a hablar en diferentes lenguajes. And the people who had traveled to Y la Jerusalem gente que había viajado a Jerusalén from all over the world de diferentes partes del mundo for the feast of Pentecost, para la fiesta del Pentecostés, they heard people speaking in their own ellos native escucharon a la tongue. gente hablar en su lengua nativa And they heard the mighty works of y God. escucharon las obras poderosas de Dios. And 3,000 people came to the knowledge of Jesus Y Christ. 3,000 personas llegaron al conocimiento de Jesucristo. Look, we as Faro Church, Nosotros como la iglesia Faro, we can choose. nosotros podemos Are escoger, we going to live in Babel vamos a vivir en or Babel are we going to live in o vamos Pentecost? a vivir en el Pentecostés. In Babel, there's En confusion. Babel hay confusión. In En Pentecost, el Pentecostés there's hay communication. comunicación. In Babel, En Babel people are scattered. la gente está por todo lado. At Pentecost, En el Pentecostés people are la gathered. gente está junta. At Babel, En Babel there's disunity. no hay unidad. At En el Pentecost, Pentecostés there is hay unity. unidad. Look, whatever sin wants to divide, Cualquier cosa que el pecado quiera dividir, the Holy Spirit can unite. el Espíritu Santo puede unir. I mean, we can speak English, Podemos hablar inglés or we can speak o Spanish, podemos hablar español. or you can be O bilingual, usted puede ser bilingüe, but we can have the same pero language, podemos tener el mismo lenguaje. the language of the Spirit of El God, lenguaje del Espíritu de the Dios. language of the love of El God, lenguaje del amor the de language Dios. of the faith of El God. lenguaje de la fe de Dios. Look, Ephesians 4 puts it like this. Efesios 4 lo pone de la siguiente We manera. are one body. Somos un cuerpo. We are one un spirit. espíritu. We have been called to one hope. Fuimos llamados a una esperanza. We have one Lord, Tenemos un Señor, one faith, una fe, one un baptism, bautismo, one God, un Dios, one Father un of all Padre de and todos, over el all. cual es sobre todos. Whatever sin wants to divide us, Cualquier
pecado que nos quiera dividir, whatever language schism cualquier cisma de may lenguaje want to come among que us, quiera venir entre nosotros, the Holy Spirit can fix it. el Espíritu Santo lo puede arreglar. Look, I grew up in a church Yo crecí en una iglesia that taught me que me enseñó that in heaven, que en el cielo they're only going to speak Spanish. solo van a hablar español. I didn't understand the Bible when I read it in Spanish, the Yo- Reina Valera. I Yo just no didn't entendía la understand it. Biblia cuando la leía en español, King James per se, And so, no, Reina Valera. Reina Valera. And I didn't understand it. No la entendía. And so somehow I found an NIV translation Entonces of the Bible. encontré una traducción de la nueva versión internacional And I read it and understood y it. la leí y la entendí. And then people in my church were telling Y me, gente en mi iglesia me decía, why are you reading an English church? porque está, An English Bible? porque está leyendo una Biblia en inglés. Don't you know that in heaven, Usted no sabe que en el cielo we're going to speak Spanish? vamos a hablar español. Now to a 10, 11-year-old, Ahora para he doesn't know any better. un niño de 10, 11 años, él no entiende nada mejor. And then he goes to a church service Y él va a una iglesia, a un servicio de iglesia, where he doesn't fully understand everything. donde él no entiende completamente todo. And he's asking for some people to explain some Spanish things that he doesn't Y understand. él le está pidiendo a la gente que le explique cosas en español que él no entiende. And they say, why? Y dicen, ¿por qué? In heaven, we're going to talk En el Spanish. cielo vamos a hablar español. And then he would hear preachers coming to his Y church luego escuchaba a predicadores que venían a la iglesia who would say, y decían, let's sing in Spanish. cantemos en español. And let's preach in Spanish Y because prediquemos en it's the español, language of porque heaven. es el lenguaje del cielo. So I grew up thinking, when we get to Entonces- heaven, everybody's going to talk Spanish. Entonces yo crecí creciendo que en el cielo todo el mundo va a hablar español. Now, Ahora, if it was done intentionally, si fue hecho de una manera intencional or if it was just joking, o si fue simplemente jugando, it's still a very prejudiced thing to de say. todas maneras es algo muy, una cosa muy racial que decir. It's like we're saying, Es como si estuviéramos diciendo, we have access to something in heaven that you don't. tenemos acceso en el cielo a algo que usted no tiene. We own a sector of heaven that Tenemos nobody else un will ever sector have en a el hold cielo of. que nadie más puede tenerlo. The language in heaven is ours. El lenguaje del cielo es nuestro. And so that one day I was reading the Bible Entonces un día estaba leyendo la Biblia and I came to Revelation chapter 7 verse 9, y llegué a Apocalipsis capítulo 7 versículo 9, where it's really a picture of heaven. donde en realidad es una foto del cielo. And I read this. Y leí lo siguiente, And I looked and behold, y vi, y he aquí, a great multitude. una gran multitud, And no one could number it. y nadie podría contarlo. And there was people from every nation, Y había gente de toda nación, and from every tribe, de toda tribu, and from all y peoples, de todo tipo de gente, and every y de language. todo lenguaje. Wait, hold on, I had to Un stop. I momento, yo tuve que detenerme. said, they taught me it was only Me Spanish. dijeron que era solo español. They're going to talk every single language in Van a- heaven. En el cielo van a hablar de cada lenguaje. I mean, it's not even only no es English ni siquiera solo inglés or Spanish o español or o bilingual. bilingüe. I mean, it's going to be every Va a ser language. todo There's lenguaje. going to be people from everywhere in heaven. Va a haber gente de todo lado en el And they're cielo. all going to surround the throne. Y ellos van a estar alrededor del trono. And they're going to worship Y van a Jesus adorar a Jesús. in every language en todo of earth. lenguaje en la tierra. So what language do they speak in heaven? Entonces, ¿qué lenguaje se habla en el cielo? They speak yours. Hablan tu They lenguaje. speak mine. Mi lenguaje. In part, they're right. En parte están en lo They do correcto. speak Spanish in heaven. Sí hablan en el cielo en español, But you need to add something to pero that. tiene que añadirle algo They más. also speak English También hablan inglés and French y en francés and German y en alemán Hebrew y en hebreo and en Greek griego and every other en language. cualquier otro lenguaje. And whatever is true of heaven Y lo que es cierto en el cielo can be true here. puede ser cierto We aquí. may speak different Pueda languages, que hablemos diferentes lenguajes, but we have the same pero Lord. tenemos el mismo We have the Señor, same focus. el mismo We have the enfoque, same faith. la misma fe. And that
unites us. Y eso es lo que nos une. And whatever wants to divide Y us, cualquier cosa que nos quiera dividir, we could always trust that the Spirit will bring podemos us together. confiar en que el Espíritu nos va a unir. And Y we need to keep our eyes on heaven, Tenemos que mantener nuestra mirada en el cielo, not on earth, no en la tierra, and stay together y as one. mantenernos juntos como uno. How many guys say amen? ¿Cuántos dicen amén? Look, there's another schism Hay otro cisma that can divide us if we're not que nos careful. puede dividir si no somos cuidadosos. It's called the racial Se schism. llama el cisma racial. You know that there's racism in church? Hay racismo en la iglesia. Did you know that? ¿Sabían eso? There's racism in church. Hay racismo en la iglesia. There was racism back in the Old Testament. Hubo racismo en el Antiguo Testamento. Did you know that Moses married a black woman? ¿Sabían que Moisés se casó con una mujer negrita? She was an Ethiopian woman. Ella era una etíope. And in Numbers chapter 12, verse 1, Y en Números 12, capítulo 1, Moses' siblings, los hermanos de Moisés, Miriam and Aaron, Aarón y Miriam, they didn't like the fact a ellos no les gustó that el Moses hecho was married to a black woman. de que Moisés se había casado con una negrita. And so they began to murmur Y ellos against comenzaron Moses. a murmurar en contra de Moisés. An interracial marriage? Un matrimonio interracial. How could you marry her? ¿Cómo te pudiste haber casado con ella? We Jewish people are better than the Ethiopians. Nosotros los judíos somos mejores que los de Etiopía. And you know how God responded to this? ¿Y sabe cómo respondió Dios? The Bible says that God was angered La Biblia and dice kindled against them. Que la ira de Jehová se encendió en contra de ellos. And it says, he departed from Miriam, Y dice que se apartó de María. and her skin became Y leprous. su piel se convirtió leprosa. Look, as a church, Como iglesia, we cannot afford no podemos darnos el lujo to kick the presence of God out. de mantener la presencia de Dios afuera. And you know what keeps the presence of God out? ¿Y sabe qué mantiene la presencia de Dios afuera? When we think we're better than somebody else, Cuando pensamos que somos mejor que otros, based on the language we speak, basados en el lenguaje que or hablamos, our culture, o nuestra or cultura, our o ethnicity, nuestra or etnicidad, our o education, nuestra educación, or where we live, o donde or how vivimos, much money we o make. cuánto ganamos. Can we just get rid of that? ¿Por qué no echamos eso We fuera? are all one Todos in somos Christ. uno en Cristo. And if there's something that pushes God out, Y si hay algo que expulsa a Dios, it's when we think we're es better than cuando somebody else. pensamos que somos mejores que otros. That's what Miriam did. Fue lo que Miriam hizo. Miriam thought, O oh María. no, our race is better. Ella We're dijo, better "Oh, than her. nuestra raza es mejor, somos mejores God que said, ella." "Really? Y Dios dijo, de My veras, presence is leaving this mi place. presencia se va a ir de este lugar. And not only that, Y no solo eso, she became leprous. ella se convirtió leprosa, se hizo leprosa. I was asking the Lord, why, Lord? Why did you give her Y leprosy? yo le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué le diste lepra? And I sensed the Lord saying this. Y yo sentí que el Señor decía lo I just simply siguiente. wanted to show Yo everybody simplemente quería mostrarle a todo mundo what was in her heart. lo que había en su corazón. What was in her Y lo heart que había en su could corazón now be displayed to everybody else. ahora se podía ver por todos. You see, leprosy La lepra is decay, es algo que está decayendo. it's corruption, Es corrupción. it's death. Es muerte. And what was true of Y her lo que heart, era cierto de su the corazón, racism, el racismo, the hatred, el odio, the pride, el orgullo, was now also true ahora era cierto on the outside. en el exterior. Look, we can't afford for this to happen. No podemos darnos el lujo que esto ocurra. Look, just this past Sunday, Este último domingo I was playing a soccer game with our church soccer team. estábamos jugando en el equipo de la iglesia. And when you see us in the soccer field, we're like a different person. Y cuando usted nos ve en la cancha de fútbol somos diferentes. I mean, we could be like gentle Podemos ser gentiles and play with children y jugar con los niños and gather birds y juntar pajaritos outside of the soccer field. fuera de la cancha de fútbol. But the moment you get us in a soccer Pero en el field, momento en que nos metes a la cancha de fútbol, it's an entire different animal. es un animal completamente diferente. We're playing to win Estamos now. jugando para ganar ahora. And so we're playing this team. They just talk. Estamos jugando con este equipo. Ellos hable, que hable.
In the entire first half, I didn't say nothing. I, was just Y like, por el primer tiempo yo no dije nada. I didn't say nothing the entire first half. Por el primer tiempo yo no dije nada. And when the second half started, Pero cuando empezó la segunda mitad, I said, bro, can you just play some soccer? yo le dije, oye, ¿por qué no juegas fútbol? Because you are just talking so much Porque trash. estás hablando tanta basura. Look, because Mira. they weren't talking about winning a game. Porque ellos no estaban hablando de ganar el juego. It was racist statements. Eran declaraciones racistas. They were saying things like this to me. Ellos estaban diciéndome cosas así. Go back to your low-wage job. Vete a tu trabajo que no paga casi nada. Go get yourself an education. Vaya y recibe educación. You don't belong with us here. No mereces estar con nosotros aquí. I said, wait, hold on. See, for the first half, I was able to like contain it a little bit. Por la primera For the mitad first yo me half. pude contener. Second half, I La was just like, segunda mitad yo dije, oh, Lord, help me. oh Señor, ayúdame. And they kept saying the same thing. Y ellos seguían diciendo lo mismo. Hey, go get an education. Vaya y saca una I had to educación. stop. Hey, hold up, wait Yo a le minute. dije un momento. First of all, Primeramente que todo, You shouldn't value people usted on no their debería education. valorar a la gente en su educación. You can have a degree or not have a Usted degree. puede tener un grado o no un You grado. are still valuable. Usted tiene de todos modos valor. But still, I have a master's De todas degree. maneras, What do you have? tengo una maestría. ¿Usted qué tiene? And then he got angry. Y se enojó. He started cussing. Y empezó a decir malas He palabras. said, continue to be your Latino self with your low-paying job. Continúa siendo su latino con un trabajo que no le pagan casi. I said, so you base your value on where people come from. Entonces usted basa el valor de donde viene la gente. That's awesome. You learned from Hitler. Entonces tú aprendiste de Hitler. You think some races are better than Usted others. piensa que algunas razas son mejores que So you're otras. Hitler. Usted es Hitler. And you know what? This young man actually, he stopped and he Y- actually thought, ¿Y sabe qué? Este joven se detuvo y pensó, you know what? I do think like Hitler. ¿sabe qué? Yo pienso como Hitler. I said, everybody's valuable. Y yo le dije, todo mundo I tiene said, you valor. shouldn't put people down just because of their ethnicity Usted no tiene por qué decirle a Or alguien because algo por su of their etnicidad educational o level. por su nivel de educación. And even if I did make minimum wage, Y así yo ganase el mínimo. it doesn't make me any lesser or greater than you. Yo no sería menor o mayor que usted. Although I doubt it a little bit about you. Aunque yo lo dudo acerca de ti. All that happened in a soccer Todo field. eso pasó en la cancha de fútbol. And he was so angry, so angry. Y él estaba tan enojado, The tan enojado, very next play, que en la próxima jugada, he went and kicked the guy. él le pegó a un muchacho And they gave him a red y card. lo sacaron con And they kicked tarjeta him out of roja. out of the Y lo sacaron field. de la cancha. Look, racism exists. El racismo existe. We can see it outside of the church. We see it inside of Lo the church. podemos ver afuera de la iglesia y dentro de la iglesia. And sometimes the social pressures from the outside, Y a veces las presiones sociales de afuera they affect the church inside. afectan la iglesia adentro. And we believe the divisive thoughts of the world in the church. Y nosotros creemos las maneras de división aquí en la iglesia. You know, it happened to the Apostle Peter. Le ocurrió al apóstol The Pedro. Apostle Peter, Pedro, who was the first to accept Greeks into or Gentiles into the church, quien fue el primero en aceptar a los gentiles en la iglesia, he later, él después, because of the pressure of Jews, a causa de la presión que él tenía de los judíos, didn't want to accept no Gentiles anymore. quería ya más aceptar a los gentiles. I don't know if you know this or not, but in the Bible, No sé si usted lo sabía, pero en la Biblia there is a sense of strife between Peter and Paul. hay cierta rivalidad entre Pedro y Pablo. And Peter says, Paul's letters, they're hard to understand. Y He's Pedro just dice, so smart. las cartas de Pablo son tan difíciles de entender, es muy inteligente. But then
Then Paul in Y Galatians luego Pablo en Gálatas says of Peter, dice de Pedro, you are a hypocrite. tú eres un hipócrita. Because when the church began, Porque cuando la iglesia you inició, accepted the tú Gentiles. aceptaste a los But then gentiles. because of the pressure of the Jews, Pero a causa de la presión de los you judíos, didn't even want to eat ni with siquiera, Gentiles. ni siquiera quería sentarte a comer con los And then gentiles. Paul says this to Y Paul. Pablo le dice esto a Pedro. Uh, Pedro uh, le dice esto a Paul says this to Peter, rather. Pablo le dice esto a Pedro. You are not conducting yourself in step with the truth of the gospel. No te estás conduciendo de la manera en que te deberías conducir de acuerdo al evangelio. Look, there can't be any racial schisms. No puede haber cismas de raciales. It doesn't even matter if you're an apostle. No tiene sentido así usted sea un apóstol. You could be anybody. Puede ser cualquier persona. You can never look down to somebody Nunca puedes mirar a alguien de una manera degradante, thinking that you're better than them. pensando que tú eres mejor que ellos. We all stand level Todos estamos en el mismo at the nivel foot of the cross, ante los pies de la cruz and we look to the same y Savior. miramos al mismo Salvador. Look, it's in this context that the Apostle Paul says this. Es en ese mismo contexto que el apóstol Pablo dice lo There is siguiente. neither Jew nor Greek. Ya no hay judío ni griego. There is neither slave nor free. No hay esclavo ni libre. There is neither male nor No female. hay varón ni mujer. You are one in Porque Christ. todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. And we guys say amen. ¿Cuántos dicen amén? So there's the language schism, there's the Entonces, racial schism. Está el cisma del lenguaje, el cisma del racismo, But then there's also a cultural schism. pero también está el cisma cultural. You know, Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi he was the man who led India to independence fue el hombre que llevó a India a la independencia through a civil rights movement. a través de un movimiento de derechos civiles. Look, he wrote this in his Y autobiography. él escribió lo siguiente en su biografía. He said that during his days as a student here in America, Él dijo que en sus días como estudiante aquí en Estados Unidos, he found a Gideon Bible in his hotel room. él leyó una Biblia de los Gedeones en su hotel And he read the Gospels. y él leyó el Evangelio And he seriously considered converting to y él Christianity. seriamente consideró convertirse a la cristiandad. So one Sunday, Entonces un domingo he decided to go to a church nearby él decidió ir a una iglesia cercana and donde él estaba talk to a y, minister. para hablar con un ministro. But when he got to the doors of the church, Pero cuando llegó a las puertas de la iglesia, an usher refused him to come in. un ujier rehusó que él pudiese entrar. And he suggested to Gandhi Y él le sugirió a Gandhi to go and worship with his own people. que fuese a adorar con su propia gente. Gandhi never made it further than that. Gandhi no llegó más lejos. So he left the church and decided, Él se fue de la iglesia y decidió, if Christians have a caste system, si los cristianos tienen un sistema racial, I might as well remain a Hindu. yo debería quedarme un hindú. Look, if people from the world come into our church Si la gente del mundo viene a nuestra iglesia and they see all of our cultures, y ellos ven todas nuestras culturas, both white and Hispanic, blancos y hispanos, and black, and so many other cultures y that are here, negros y otras culturas que hay aquí. if they walk into this place and they see us striving towards unity, Si ellos entran y ven que estamos luchando hacia la unidad, they're going to see Christ. ellos van a ver a Cristo. But if they see us being divisive Pero si nos ven causando divisiones and having prejudice y and divisions teniendo among us, prejuicios y divisiones entre sí, educational presuppositions. presuposiciones en la educación. I have a degree and you don't. Yo tengo un grado y usted Or no. religious presuppositions. O presuposiciones religiosas. I've been a Christian longer than you Yo he have. sido cristiano más tiempo que usted. I follow more religious rules than you do. Yo sigo reglas más religiosas que usted. Look,
if we allow things to divide us, si permitimos que cosas nos dividan, people will go right back out those doors la gente saldrá de esas because they're puertas. going to say it's the exact same thing Porque in ellos there van a as decir it es is. la misma cosa y out adentro here. de lo que es aquí afuera. There's cultural schisms Entonces está el cisma that can happen in our cultural que church. puede ocurrir en nuestra iglesia. It's in Acts chapter 6. En Hechos capítulo 6, As the church was growing, a medida que la iglesia crecía, there was two types of Jews in the church. habían dos tipos de judíos en la Look, iglesia. I think we can relate a lot to this. Y creo que aquí nos podemos relacionar bastante con esto. There were some Jews Habían algunos judíos with a Greek background. que eran griegos, They spoke Greek hablaban griego and they were educated y eran educados and they received or lived by the Greek culture, by y the ellos Roman culture. vivían por la cultura griega romana. And then there was Y luego estaban Jews judíos de who- casta who spoke Hebrew que hablaban hebreo and who lived under the Jewish y traditions. vivían bajo las tradiciones judías. And now they're one church, Y ahora son una iglesia. two different types of cultures and languages. Dos tipos de Did you know that? culturas y lenguajes. I mean, did you know that the early church was bilingual? ¿Sabían que la iglesia primitiva era bilingüe? I mean, did you know that Jesus was bilingual? Did you know ¿Sabían that que one? Jesús era bilingüe? So when you come into church, don't Entonces, think, cuando- oh, this is so rare. Cuando No, usted it's venga a la not. iglesia diga, oh, esto que sí que es raro. No, no lo es. Actually, almost the entire New Testament Casi todo el Nuevo Testamento is written in a bicultural world. fue escrito en un mundo bicultural. The Bible we read La Biblia que leemos is bilingual. es bilingüe. The Old Testament is in Hebrew, the New one's in Greek. El Antiguo Testamento es en hebreo, el Nuevo Testamento es en griego. So our church has a lot to do with what's in the Bible, Entonces nuestra iglesia tiene mucho que ver con lo que está en la Biblia. especially as he was growing in Acts chapter 6. Especialmente a medida que comenzaba a crecer en el capítulo 6. And this is what happened to the church Y in eso fue Jerusalem. lo que le ocurrió a la iglesia en Jerusalén. The Greek Jews were saying, Los griegos judíos decían, oh no, look, oh, mire, the apostles, los they apóstoles have preference tienen preferencia because they're giving more food porque le dan más comida to the Jewish widows. a las viudas judías. What about the Greek ¿Y widows? qué de las viudas What griegas? about them? ¿Qué de ellas? Now, true or not, ¿Cierto o no? what began this division Lo que comenzó como división was cultural differences. fue diferencias culturales. Some people thought, Algunos pensaron, oh no, they're getting preferential treatment because of the language they speak or what their culture is. a ellos se les están dando preferencias culturales por su cultura y su lenguaje. And so they got mad. Entonces se enojaron. Now, how do you think they fixed the problem? Ahora, ¿cómo ustedes piensan que ellos arreglaron el problema? The Bible says that they looked for some men La Biblia dice que buscaron hombres who were full of wisdom, que fuesen llenos de sabiduría, full of faith, de fe and full of the y Spirit, llenos del Espíritu. and have them deal with this Y situation. ellos lidiaron con la situación. Look, how do we mend that cultural division? ¿Cómo podemos mendar, We need- curar esa división cultural? We need to be a people who are filled with the Spirit of Tenemos God. que ser un pueblo que está We need to lleno be del a people who Espíritu are de Dios, filled with the que wisdom of estamos God. llenos de la sabiduría We de need to be a Dios, people who are filled with un pueblo faith llenos de fe, so that we can love one another para que as God podamos calls amarnos us to entre love sí, como, one tal another. como Dios nos llama a amarnos entre sí. Look, I have so much to say here, but let Tengo me just tanto que decir, pero begin to conclude here déjeme comenzar a concluir with my fourth schism, con mi cuarto cisma, theological schism. y es el cisma teológico. You know, here in Southern California, Aquí en el sur de California, and again, out of my personal y experience, de nuevo estoy hablando de mi experiencia personal, we can come from different theological perspectives. podemos venir de diferentes perspectivas teológicas. I mean, did you know that? ¿Sabían eso? As Hispanics, Como hispanos we have a very spiritual background, tenemos un trasfondo bien espiritual, a lot of witchcraft, bastante hechicería, brujería, and then the Anglo background y luego is very European el trasfondo background. anglosajón que es europeo, It's very logical. mucha lógica.
And even as you see that in Bible translators, Y aún usted lo puede ver en los traductores de la Biblia. and unless you're someone like me who's bilingual and bicultural, Y a you menos don't de que catch usted these sea things. alguien como yo que eres bilingüe y bicultural, usted no puede capturar esas cosas. Let me give you an example of Le this. voy a dar un ejemplo de And this esto. is going to help us Y understand esto nos va a ayudar a a lot entender of our backgrounds and who mu- we are and how mucho we de see the Bible. nuestro trasfondo de quiénes somos y cómo vemos las cosas. Look, in English, En inglés, Philippians 2:5 says Filipenses this. 2:5 dice, And Josh is going to give us a literal y translation yo le voy a so dar you una understand. traducción literal del inglés. It says, have this mind among yourselves, Haya- which is also in Christ. Haya pues en vosotros la misma mente que hubo también en Cristo Jesús. Now, in Spanish, Ahora, en let me give español, you a little of what it says in le Spanish. voy a leer literalmente lo que dice en español. It says, let there be the same feeling that was in Christ Jesus. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. I think that's so interesting. Creo que es interesante. In the Greek, En el griego, the word translated in English, mind, la palabra traducida en inglés para mente and in Spanish, to feel, y en español sentir is a Greek word es una meaning palabra griega how we judge or how we perceive things. que es como juzgamos o percibimos las cosas. An Anglo mind says, Una mente anglosajona dice, we need to have the same mind that nosotros Christ had. tenemos que tener la misma mente que Cristo tuvo. A Hispanic theologian looks at the same word and says, Un teólogo hispano mira la misma palabra and y says, dice, no, we need to no, have the same tenemos feeling tener el mismo sentir that Christ had. que Cristo tuvo. Now you may ask, okay, which one's right? Ahora usted dice, ¿cuál es correcta? Both of them are right. Las dos son correctas. Because the Greek word Porque can la palabra encompass both. griega captura las dos. How do we perceive the world? ¿Cómo percibimos el mundo? Well, through our logic A través de nuestra lógica and through our mind. y nuestra mente. And here lies our greatest gift as a bilingual church. Y aquí es donde está nuestro regalo más grande como una iglesia bilingüe. We have a hybrid blessing Tenemos una bendición because híbrida. we can have a wholesome theology. Porque podemos tener una teología We can completa. have a healthy theology. Podemos tener una teología saludable. Not one that is biased towards feelings No una que se va hacia los sentimientos and the spiritual. y lo espiritual. Not one that is biased No towards una the que se mind va and the logical. hacia la mente y lo lógico. But we can have Sino one que podemos tener that una marries both. que casa las dos. It's both the mind and the heart. Es las dos, la mente y It's el not corazón. one or the No other. es una o la otra. It's both logic Es las and dos, feeling. lógica It's y both sentimiento. the heart and the Es los mind. dos, el It's corazón both y la mente. the feelings Son los dos, son and los sentimientos the mind. y la mente. And so instead of being a schism, Entonces, a cambio de ser un cisma, instead of being something that tears us apart, a cambio de ser algo que nos va a romper, it's something that brings us together. es algo que nos puede unir. It gives us a good, healthy, wholesome approach Nos da un acercamiento saludable y completo to what God wants us to be. a lo que el Señor quiere que seamos. I'm going to ask the worship team to come up as we conclude today. Quiero pedirle al Ministerio de Alabanza que venga mientras que concluimos. And I think the message is clear. Y creo que el mensaje es claro. God's calling us to unity. Dios nos está llamando a la unidad. The only way that can happen Y de la única manera en que eso va a ocurrir is when we speak the same language, es cuando hablemos el mismo lenguaje. same communication, the language of love, La misma comunicación, el lenguaje de amor, the language of el communication, lenguaje de comunicación, the language of one faith, el lenguaje de una fe, one baptism, un bautismo, one Lord, un Señor, one church. una iglesia. And when we're united, Y cuando estamos unidos, both in mind
tanto and in en heart. mente como en corazón. And we don't allow things to schism. Y no to rip us permitimos que apart. nada nos haga cisma y nos separe. We dealt with a lot of issues today, Hemos lidiado con muchos temas el día de hoy. and I'm sure a lot of them can apply to church or even to your very own family. Y creo que muchas pueden aplicar a la iglesia, pero estoy seguro a su propia familia. But nothing is impossible for God. Y nada es imposible para Dios. Look, we can do it. Podemos hacerlo. Just like Selena's dad told Selena in the video, Tal como el padre de Selena le dijo a Selena en el video, let's be twice as perfect. seamos 2 veces perfectos. Let's just get rid of the insecurities. Deshagámonos de las inseguridades. But I don't speak English well. Pero Who no hablo cares? inglés bien, ¿qué interesa? Just say it. Dígalo. But I don't speak Spanish Pero no hablo correctly. español correctamente. Doesn't matter. No interesa. We're going to accept you here. Te vamos a aceptar. No, but my background, man, you don't understand. I'm super white. Pero tú no conoces mi It don't matter. trayectoria. Yo soy bien blanco. If that's who you are, Si ese es quien tú eres, it's okay. no hay problema, está bien. No, you don't understand. I'm like Mexican. I Tú no love entiendes. rancheras. Yo I mean, soy mexicano, yo me conozco las rancheras. it doesn't matter. No interesa. Come. Ven, Let's just get rid of insecurities. deshagámonos de las inseguridades. If I could encourage the young people here, Si yo pudiese animar a los jóvenes aquí, don't ever think nunca piensen that you are a second class citizen or student que ustedes son un ciudadano o un estudiante de segunda clase just because you're the minority. porque eres la minoría. Don't ever let anybody tell you Nunca deje que nadie te diga that you can't accomplish que something no puedes lograr algo just simply because of the language you speak por el idioma o el lenguaje or que tú hablas your ethical background o por tu trayectoria o tu trasfondo étnico how poor you are, o por qué tan pobre eres, because we can do all things porque through podemos hacer Christ todas las cosas en Cristo, who gives us strength. quien nos fortalece. No excuses. No hay excusas. All insecurity, throw them out. Toda inseguridad, desate de ella. All fears, throw them out. Todo temor, sácalos. If the Lord is with you, Si el Señor está contigo, who can be ¿quién against you? puede estar en contra de ti? Amen. Amén. Let's all stand. ¿Por qué no nos ponemos Let en me pie? pray for you. Déjeme orar por Then we'll ustedes. worship the Lord together. Y vamos a adorar al Señor juntos. And then we'll come Y luego vamos a venir and give you a blessing y for the darles day. una bendición. Lord, we thank you so much Señor, te agradecemos for times like this, por momentos tales como estos, for days like this. por días tales como estos. I mean, they may be long and tough, Quizás son duros y difíciles, but you challenge our heart. pero has desafiado nuestro corazón. You call us to healthy relationships. Nos has llamado a relaciones saludables. And sometimes we have to face some truths, A veces tenemos que enfrentar algunas verdades, some fears, algunos temores, some insecurities, algunas inseguridades, sin. pecado. But Lord, we come to you Pero Señor, venimos a ti asking for forgiveness pidiéndote perdón and strength y fortaleza and courage y valor to move forward. para avanzar. God, help us to be the church that you've called us to be, Señor, ayúdanos a ser la iglesia que nos has llamado a a ser. united church, Una iglesia unida. so that when people may see our love for one another, Para que cuando la gente vea el amor que tenemos entre that they may sí, know ellos puedan saber that we are your que disciples. somos tus discípulos. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.